Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estoy grabando este video para comentarles un poco más en detalle un nuevo curso que vamos a dictar en curso virtual a partir del 25 de septiembre sobre la filosofía de Mark Fisher, del filósofo británico nacido en 1968 y muerto en 2017, autor de textos como Realismo Capitalista, Los Fantasmas de mi Vida, Lo Raro y lo Espeluznante, autor de las entradas a ese blog mítico que fue K-Punk, autor también de una tesis doctoral sobre el materialismo gótico y que, bueno, yo creo que es cada vez más influyente sobre todo en el pensamiento contemporáneo, en el pensamiento de las primeras décadas del siglo XXI. Entonces, dado que es un curso nuevo, es un curso con fecha de inicio, que es el 25 de septiembre, en curso virtual, y que quería compartir también con ustedes de manera más detallada el programa comentado, es que estoy grabando este video para, bueno, un poco para ampliar lo que pueden leer online, que es el programa, pero también dado que estoy muy motivado, estoy muy entusiasmado en este curso, hace años que vengo estudiando eh, cómo piensa Fisher, digamos. De hecho, una anécdota personal, digamos, tuve la posibilidad de entrevistarlo en el año 2014 a raíz de su libro sobre Michael Jackson como síntoma, sobre jacksonismo. Así que hace por lo menos 10 años que vengo leyendo y sistemáticamente que vengo estudiando su obra, tal vez con mayor intensidad los últimos 2 o 3 años. Y creo que era un momento propicio para armar un buen seminario virtual, un buen curso virtual, con toda la obra de Fisher, dado que además la tenemos disponible en castellano. Bueno, y ese es el propósito de este seminario. Antes que nada, bueno, quizá si hay gente que nunca hizo un curso virtual conmigo, brevemente les comento que nosotros damos cursos virtuales hace más de 10 años ya, hace 11, 12 años, yo creo, casi 12 años que damos cursos en Cursa Virtual, que es una plataforma que ustedes pueden ver que ofrece cursos muy diversos, con una característica que es que son asincrónicos, es decir, ustedes se pueden conectar cuando quieran y pueden ver los videos. En este caso son 8 videos porque son 8 clases. Cada clase tiene su material escrito y hay un foro de la cursada donde ustedes pueden interactuar, hacer preguntas, proponer lo que quieran, hacer sus intervenciones y también, en la medida de lo posible, proveemos el material con el que trabajamos, los textos del autor en cuestión. Eh, es importante que sepan también digo, que todo el contenido se lo van a llevar, queda de por vida. O sea, los videos, los textos, incluso el material del foro se lo llevan y hay para aquellos que deseen un certificado de cursada. ¿Mm? Nosotros, como les dije, hace mucho que estamos dando cursos virtuales, por tanto ya hay una trayectoria que nos avala, digamos, eh, y es una plataforma muy amigable y donde ya hemos construido un espacio donde vuelven permanentemente cursantes de otros seminarios que yo di, así que ya hemos armado un grupo más que diverso, dado que se anotan gente de conformaciones muy pero muy diversas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vamos ahora sí ya específicamente, quería un poco leer y comentar el programa y los textos de las 8 clases de este curso que tiene por título La filosofía de Mark Fisher y le puse como subtítulo Desear de otra manera, porque me parece que hay una clave ahí. En el inicio del programa yo puse una cita de Realismo Capitalista, que es un texto de 2009, que dice, necesitamos construir aquello que se prometió tantas veces, pero que nunca se hizo efectivo a lo largo de las sucesivas revoluciones culturales de la década de 1960. Una izquierda antiautoritaria efectiva. Fin de la cita. Me parece que hay una síntesis interesante ahí en el propósito, en el proyecto de Fisher, digamos, en su construcción intelectual, que es esta idea, digamos, ¿no? Que es una idea, a mi juicio, a veces malentendida, sobre todo por las izquierdas, digamos, ¿no? Por las izquierdas efectivas, ¿no?
por las izquierdas socialdemócratas, populistas, neoliberales, cada una en su declinación, me parece que o bien no han entendido el proyecto de Fisher o han sido profundamente obsoletas, puritanas, moralistas, conservadoras, y el propio Fisher era consciente de eso, digamos, ¿no? Eh, que las izquierdas efectivas y reales eran reaccionarias, patéticas, nostálgicas, melancólicas, y no entendían su programa de construir una izquierda antiautoritaria, efectiva y sobre todo modernista y futurista. Este es el elemento que ahora vamos a ver. Entonces, ustedes saben, bueno, Fisher fue un filósofo británico, nació en 1968, se suicidó en 2017, y que yo creo que su obra estaba asignada por una contradicción. Por un lado, cierta tendencia repetitiva de futuro cancelado, o sea, de que no había un futuro posible, y por otro lado, por el contrario, la aceleración imparable de los flujos de capital e información. Entonces, Fisher va a ser un poco el catalizador de esta encrucijada del pensamiento de izquierda que estaba atorado, que todavía yo creo que está atorado en gran medida, digamos, entre la melancolía de pasados idílicos, lo que autores como Enzo Traverso llaman la melancolía de la izquierda, ¿no? De pasados idílicos precapitalistas, que habría que ver hasta qué punto fueron tan paradisíacos, digamos, si uno revisa el socialismo real, no parece ser el caso, si uno ve la Unión Soviética, fue atroz, por un lado, y por otro lado la aceptación escéptica, lo contrario, de la deriva neoliberal de la socialdemocracia, digamos, aquellos que, bueno, consideran que hay que tomar la gubernamentalidad neoliberal en función de la actualización de una izquierda contemporánea en este sentido, y ahí obviamente entrarían los proyectos de Tony Blair, digamos, ¿no? Con quien discute fuertemente Fisher, del New Labour, de la nueva izquierda, digamos, de lo que es el clintonismo también, digamos, de esa actualización neoliberal de partidos de centroizquierda que sucedió en la década del 90 y continuó en los primeros años del 2000. Entonces, digamos, en este sentido es interesante el proyecto de Fisher porque trata de evadir, por un lado, las dos cosas, la melancolía de izquierda, falsa, ¿no? Conservadora, moralista en gran medida, tecnofóbica también incluso, y por otro lado el escepticismo cínico de la deriva neoliberal, depresiva, ¿no? De la socialdemocracia. Entonces, lejos de mirar hacia atrás, su propuesta filosófica procurará pensar una izquierda modernista, antiautoritaria, que parta del presente del capitalismo tardío, del desarrollo tecnológico, y vaya más allá de sus condicionamientos. Entonces, yo creo que la filosofía de Fisher toma elementos para su constitución de varias tradiciones. Por un lado, indudablemente el marxismo británico, dado que es un pensador británico, está presente de manera obvia o de manera oculta, pero no sé, autores como Raymond Williams, como Stuart Hall, como E.P. Thompson, también marxistas estadounidenses como Frederick Jameson, a quien cita todo el tiempo, es un elemento. El pensamiento, por supuesto, del 68, sobre todo autores como Deleuze y Guattari, y textos como El Antiedipo y Mil Mesetas son recurrentes en la filosofía de Fisher, digamos, ¿no? Más Deleuze que Foucault, indudablemente más Deleuze que Foucault, sobre todo El Antiedipo. Y de manera directa, lo que se llamó la Unidad de Investigaciones de la Cultura Cibernética, el CCRU, que fue un colectivo interdisciplinario de la Universidad de Warwick, digamos, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Warwick, que estaba comandado por Nick Land, que fue tal vez su gran maestro, y Sadie Plant. Nick Land, un pensador controversial, que de alguna manera es el padre de la corriente aceleracionista, que luego viró un pensamiento bien de derecha y que actualmente vive en China, pero al cual Fisher, desde una posición política antagónica, no deja de reconocer y no deja de valorar altamente, y considera que hay que tomar en cuenta las críticas de Fisher a la izquierda para reinventar una izquierda futurista, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos esos tres elementos, y al mismo tiempo, bueno, de ese departamento, de esa unidad que fue el CCRU, nacieron corrientes críticas, digamos, de la izquierda moralista conservadora, tratando de plantear desarrollos de izquierda futuristas, como el aceleracionismo, del cual forma parte Land y Fisher, el xenofeminismo también, o el nuevo materialismo,
¿no? Todas corrientes de la filosofía contemporánea que tuvieron de alguna manera su origen en ese enclave cultural académico británico. Pero también, y esto es un elemento importante, para Fisher va a ser capital, crucial, y va a tener el mismo lugar de relevancia teórica, textos de ficción, o sea, novelas, sobre todo de ciencia ficción, cyberpunk, sobre todo autores como William Gibson, el autor de Neuromancer, del cual va a tomar el concepto de flatline en su tesis doctoral. Los textos de Ballard también van a ser importantísimos, directores de cine como David Cronenberg, como Christopher Nolan, digamos, la música electrónica particularmente, las raves, determinada música electrónica como el jungle, como el drum and bass, todo eso va a ser tan relevante, digamos, como la filosofía, ¿no? Lo que él va a llamar, digamos, de alguna manera ese modernismo cultural, digamos, en el cual él se educó a través de revistas de rock, por ejemplo, como la New Musical Express, críticos de rock como Simon Reynolds, que va a ser como un vínculo permanente, movimientos como el post-punk, por supuesto, la televisión pública británica, la BBC, digamos, todo eso forma un gusto popular, no populista, popular y antipopulista, un gusto popular sofisticado, aristocrático, incluso estaría dandy en ciertos elementos, en los artefactos culturales que analiza con detenimiento Fisher, ¿no? En canciones de rock, en música electrónica, en fenómenos como las raves, en novelas de ciencia ficción cyberpunk, en películas que no necesariamente son películas de autor, más bien al revés, son más bien blockbusters como las de Christopher Nolan o películas un poco más sofisticadas, pero igualmente comerciales como las de Cronenberg. Quiero decir, había un interés en la cultura pop y en la tradición rock, digamos, pero leído desde una clave distinta, ¿no? Sofisticada en el caso de Fisher. Por otra parte, Fisher es un gran creador de conceptos. Esto lo podemos ver en sus libros publicados, digamos, en su tesis de doctorado, en las entradas a su blog K-Punk, que él mantuvo de 2004 hasta 2016, nociones como materialismo gótico, nociones como realismo capitalista, como ontología, que él toma del término derridiano, digamos, ontología, digamos, ¿no? Jugando con el espectro, nociones como comunismo ácido, es decir, son todas creaciones conceptuales, es un creador lexical similar a Deleuze en ese sentido, digamos, ¿no? Son todas herramientas valiosas para, por un lado, diagnosticar un presente que según su punto de vista es depresivo, es impotente, digamos, ¿no? Y que colonizó nuestro inconsciente de alguna manera, digamos, ¿no? En este aspecto, por un lado, uno podría decir que de la mano de Fisher en realismo capitalista asistimos a un diagnóstico que parte del dictum thatcheriano de Margaret Thatcher, aquel famoso TINA, ¿no? There is no alternative, no hay alternativa a el neoliberalismo, o que también Slavoj Žižek logró sintetizar en aquella frase, en aquella putad, que tiene mucho de realidad, como todo chiste, digamos, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, de alguna manera, un poco en realismo capitalista hay un diagnóstico de ese realismo, de dónde viene eso, ¿no? Y por otro lado, Los fantasmas de mi vida, su segundo libro, en 2014, más bien hay una suerte analítica retrospectiva de los espectros, que es una figura con la cual coquetea y le interesa mucho lo espectro, lo fantasmático, lo gótico a Fisher, que los espectros hay que verlos no tanto como un elemento melancólico, sino más bien lo contrario, como aquello que todavía no ha sido actualizado, como aquello que quedó congelado y que potencialmente puede ser actualizado, que no es ni vivo ni muerto, digamos, ¿no? Entonces, al revés, el fantasma puede ser un efecto de la esperanza, o sea, puede ser una imagen no actualizada que puede actualizarse. Ese rastreo ontológico de fantasmas es un rastreo que va a hacer Fisher sobre todo en los artefactos de la cultura pop. O sea, cuando analice canciones, cuando vea películas, cuando lea novelas de ciencia ficción cyberpunk, va a buscar esos elementos subversivos, distorsivos, que él encuentra, o que se pueden encontrar ficcionados o estetizados en estas obras, digamos, ¿no? Entonces, el mismo Fisher dice,
Se trata de negarse a dejar ir al fantasma o de la negación del fantasma abandonarnos. El espectro no nos permitirá acomodarnos en las mediocres satisfacciones que podemos cosechar en un mundo gobernado por el realismo capitalista. Entonces, el tema del fantasma va a ser todo un problema, toda una espectrología, digamos, que no necesariamente tiene que ver con una mirada melancólica, más bien lo contrario. Es decir, no con volver un fantasma, sino con mirar al fantasma como lo que todavía no fue, pero que puede ser y que está latente, digamos, ¿no? Y que determinadas obras nos muestran esa latencia. ¿Mm? Entonces, en este curso lo que vamos a analizar es estos temas, conceptos, problemas, eh, para realmente pensar la propuesta de Fisher en diferentes aspectos, ¿no? Desde el punto de vista ético, político, estético, son indisociables, y sobre todo para dar cuenta de cómo, si es posible pensar un deseo, como él dice, no colonizado, un desear de otra manera, un inconsciente que esté por fuera de esa matriz, digamos, y que, bueno, hay indicios de que es posible, ¿no? Hay nuevos imaginarios o hay imaginarios que si son actualizados habilitan la posibilidad de otro mundo, ¿no? Que evada el realismo capitalista. Entonces, en la clase primera vamos a ver materialismo gótico y cibernética y en la segunda veremos materialismo gótico e hiperrealidad a partir del constructo Flatline, que es la tesis de doctorado de Fisher. En la clase 3 veremos modernismo popular, que es, bueno, sobre todo entradas de K-Punk 1 y 2, textos sobre, entradas sobre libros, películas, música y política, y el volumen sobre Michael Jackson, sobre jacksonismo. Vamos a analizar qué es el modernismo popular, qué es esta suerte de estética popular, moderna, pero al mismo tiempo muy crítica del populismo. En la clase cuanta, obviamente, vamos a abandonar, vamos a, digamos, a ver con detenimiento eh, el concepto de aceleracionismo, obviamente, que es toda una corriente de pensamiento, particularmente el aceleracionismo de izquierda. Ahí, esto yo diría es crucial para entender la izquierda futurista de Fisher, una izquierda que discute fuertemente con la izquierda populista, con la izquierda socialdemócrata, con la izquierda, con las posiciones moralistas y tecnofóbicas, ¿no? Que son fuertemente anticuadas en muchos aspectos y que no dan cuenta de que en el capitalismo hay gérmenes subversivos anárquicos, que habría que acelerarlos, actualizarlos, para que se produzca algún tipo de implosión o de fonde. Vale decir que la desregulación del capitalismo no solamente es económica, sino también moral. Lo que pasa es que esa desregulación moral antifamiliarista va a ser compensada por las posiciones neoliberales thatcherianas, por ejemplo. Entonces, la hipótesis aceleracionista va a consistir en recuperar elementos subversivos del capitalismo que por otra parte Marx, el propio Marx y Deleuze y Guattari ya habían visto. Entonces, la izquierda aceleracionista va a consistir por parte de Fischer en retomar ese linaje y mostrar las izquierdas puritanas, obsoletas, moralistas, patéticas, tecnofóbicas, que buscan retraerse cuando hay que acelerar y cuando hay que dar uso a la tecnología. En la clase quinta veremos realismo capitalista, bueno, su texto tal vez más conocido de diagnóstico de el no hay alternativa. La clase sexta veremos el concepto de ontología con H en Los fantasmas de mi vida, un texto tristísimo, pero hermoso. La clase 7 veremos formas del extraño, el último libro de Fisher, muy precisamente muy raro, se llama Lo raro y lo espeluznante, porque no hay una relación directa sobre todo con la realidad política, sino son textos sobre novelas, sobre bandas de rock, sobre películas donde aparece el fenómeno de lo raro y lo espeluznante, pero de alguna manera retoma la espectrología, digamos, ¿no? Lo fantasmático. Y por último, comunismo ácido, la clase octava, veremos Deseo postcapitalista, sus últimas clases, y los escritos reunidos en K-Punk volumen 3 sobre precisamente comunismo ácido y entrevista, que quizá es su proyecto inconcluso y donde podemos ver realmente esa, por así decirlo, digamos, esa noción de aceleracionismo de izquierda plasmada en una visión personal, que es un comunismo ácido, vale decir, recuperar, ¿no?, los elementos de la contracultura de los 60s y 70s, ese es el elemento ácido,
lisérgico, digamos, de creación de nuevas formas de vida, para dar cuenta de una suerte de izquierda psicodélica, una izquierda que permita diseñar nuevos imaginarios, una izquierda que esté completamente en contra, que sea refractaria, digamos, a la izquierda melancólica, triste, tecnofóbica, obsoleta. Frente a esa posición tenemos que dar cuenta, dice Fisher, de una izquierda psicodélica, de un comunismo ácido, y bueno, veremos si eso parece consistente o no. Esta es la idea fundamental del curso, que inicia el 25 de septiembre en curso virtual. Yo estoy muy entusiasmado, tengo muchas ganas de compartir mis apuntes, mis textos, mis materiales, mis mapas conceptuales. Un autor que me parece cada vez más relevante, digamos, porque si algo tiene, con esto cierro, digo, creo de interesante Fisher, es que logra, desde mi punto de vista, seducir a aquellos que tengan posiciones políticas diversas, digamos, ¿no? Vengan de la izquierda, vengan de posiciones liberales, vengan de posiciones anárquicas, hay un punto donde Fisher te interpela, ¿no? Lo mismo si uno tiene formaciones disímiles, digo, venga uno de la filosofía, la sociología, la historia, la política, la crítica cultural, la estética, el arte, la cultura rock, digamos. Indudablemente Fisher ahí ataca por diferentes frentes. Entonces es un autor en el cual uno va a encontrar siempre un elemento como de interpelación, creo yo, ¿no? Por lo menos en mi caso lo hace por diversos flancos. Así que, bueno, los invito, si quieren sumarse a nuestro curso de la filosofía de Mark Fisher, decía de otra manera, en curso virtual, a partir del 25 de septiembre. Voy a colocar abajo de este video el link, ahí van a ver el programa en detalle y si les interesa ya se pueden inscribir. Bueno, les mando un gran abrazo y espero verlos.